Waldo Vera, por aquí te manda saludos. Belki Mendoza de la Universidad Simón Bolívar. Pero vamos a entrar al tema. Con respecto a lo que decía Carlos Navarro, que ya ese salario, que era de $30, en unas semanas se deterioró producto de la hiperinflación. ¿Estás de acuerdo con el análisis que él hace de que ese salario se terminará convirtiendo pues en sal y agua y que aún así es insuficiente para cubrir al total de la canasta alimentaria? No, por supuesto no estoy de acuerdo. Lo único que estoy de acuerdo y me alegra que por lo menos se señale con claridad que se respalde el aumento de salario, porque a veces uno ha notado que cualquier medida que tome el gobierno nacional simplemente tiene el rechazo automático, lo hemos escuchado en algunos sectores. Ahora, tampoco es cierto, porque aquí la fórmula que se está trabajando no es la vinculación del salario con el dólar, sino el dólar vinculado al petro y el petro vinculado al salario. Y por eso, dentro de los análisis desde el punto de vista macroeconómico que se ha realizado, no tiene una incidencia en estos instantes de manera directa la influencia del dólar sobre el bolívar soberano. Pero más allá de eso, y es bueno aquí señalarlo, hay una serie de acciones que se ha tomado el gobierno que tiene que ver con el pago en 3 meses a todas las empresas, de tal manera que no hay Pequeñas y medianas empresas. pequeñas, medianas y grandes empresas. A todas las empresas, sin sin excepción. excepción, O sea, por todas las 3 empresas meses. en Venezuela van a recibir la mitad de la nómina. Un poquito más de la mitad de la nómina porque el aumento es superior incluso a lo que anteriormente había. Por eso, entre otras cosas, las medidas desde este punto de vista de impuestos que se han venido desarrollando para garantizar la viabilidad de este Ahora, tipo después de de 3 meses, acciones. sálvese quien pueda. No, viene también analizando, por eso es que te señalaba que es todo un programa donde se revisa, se realiza las grandes empresas, las pequeñas empresas, las condiciones particulares de cada una de las empresas, en un sistema que hemos venido desarrollando. De tal manera que no hay justificación, y es bueno señalarlo, no puede haber ningún aumento de los productos, o no debería haber ningún aumento de los productos con ocasión del aumento de salario. Lo demás son niveles especulativos, donde también estamos desarrollando todo un sistema de vigilancia, control, para garantizar que este conjunto de medidas y acciones tenga un efecto realmente positivo en toda la población. Pero además tampoco puedo estar de acuerdo que en el transcurso de los años que hemos tenido, aquí las acciones y medidas que ha tomado el gobierno revolucionario no han tenido incidencia. Nosotros llegamos al gobierno con una pobreza superior al 80%, pobreza crítica por sobre el 45%, y hubo un proceso donde se incorporaba el salario, en la incorporación de trabajadores a servicios públicos, servicios de trabajo, a la acción desde este punto de vista laboral. Los indicadores internacionales lo daban, cómo mejoró el nivel de vida de los venezolanos y las venezolanas. Ahora, como no jugamos solo en medio de este partido, bueno, nos estamos enfrentando al imperio más poderoso del mundo, que ha decidido acabar con la revolución bolivariana, que no ha tenido ningún descanso y que incluso acciones como la que hicieron últimamente contra el presidente, tratada de matarlo, son las acciones desesperadas. Pero no es cierto, aquí hubo un gran avance desde este punto de vista social que los seguimos atendiendo, y de ahí el carnet de la patria y las acciones que el gobierno revolucionario viene tomando para no solamente a nivel de salario, no solamente el empleo, no solamente la seguridad social, sino también avanzar en medidas de este punto de vista Gracias, social. Osvaldo. Yo creo que es muy importante Carlos que Navarro. oigamos bien a Vera y todo lo que él explica. Porque yo no voy a hablar del petro, del dólar y del bolívar, yo voy a hablar del venezolano que cuando va a la nevera no tiene que desayunar. Entonces vamos a ver cómo se aplica todo lo que tú has dicho a la realidad. Y regreso a mi frase inicial, lo que son los anuncios, los propósitos y los resultados. ¿Tú sabes cuánto ha aumentado los productos básicos de la alimentación de 10 días antes del anuncio, el día del anuncio y 10 días después del anuncio? Eso es lo práctico. O sea, un trabajador no puede ir ahorita al mercado y decir, mire compañero, deme 2 kilos de bistec porque ahora la vaina es con el, perdón, ahora la relación es entre el metro, el petro, el dólar, el bolívar. No, eso ahí no funciona. Fíjate, Vera, estos por cierto son datos que se pueden comprobar en la realidad. La carne de res, 10 días antes de que el gobierno, mejor dicho, el 31 de julio, 6.615.000 bolívares. Cifras del Senda, Senda sin S, porque nuestro Senda no especula. 6.613.000 bolívares. 5 días antes del anuncio del presidente ya estaban en 9.984.000 bolívares. 10 días después, o sea, unos días después, hoy, la carne está entre 50 y 70 millones de bolívares.
¿Tú sabes lo que eso significa para un trabajador que gana menos de 3 salarios mínimos? Lo que supone que estamos a un promedio entre 4 y 7% de aumento de la inflación todos los días. Esto desde que hizo el anuncio. Ahora, bueno, tú dices efectivamente que esto es producto de la especulación. ¿Existe o no existe la especulación? Claro que existe la especulación, pero es que la especulación no es una señora que camina sola en el país. Camina con otras 2 señoras que son efectivamente responsabilidad del gobierno. Una, la hiperinflación. Dicho de otra manera, el poder adquisitivo del salario mínimo aquí, en Escocia y en la Conchinchina, depende fundamentalmente de esas 3 señoras. Cómo manejamos la inflación, cómo manejamos el valor de la moneda, devaluación o no, y cómo manejamos el tema de la especulación y la carestía. Si tú hablas de la hiperinflación, Venezuela es el país con la inflación más alta del mundo, y según lo que está planteado parece que va a continuar siendo así. Eso el gobierno tenía que verlo. Para hablar de este aumento tenía que saber que eso era así. El gobierno no sabe que aquí hay una situación de hiperinflación masiva, progresiva y permanente. 2. El tema de la devaluación. Mira, viejo, si yo tomo la decisión que toma el gobierno y ese día devaluó de un solo golpe y sin aviso y sin protesto la moneda en 2000%, 2000%, bueno, se supone que el gobierno sabe que eso también tiene su repercusión. Entonces, hiperinflación y devaluación, responsabilidad del gobierno, está afectando el tema del poder adquisitivo. Y el otro, la especulación. Eso no se puede ocultar, pero es que es una cosa que viene junta. Un gobierno, y termino con esto, tú decías todo lo que se ha hecho durante estos años. Mira, Vera, de estos últimos 20 años, con los recursos que ha manejado el Estado, nosotros deberíamos vivir mejor que en Escocia, que en Hungría, que los países más desarrollados del mundo, con el nivel de desarrollo más alto que hay según los parámetros de las Naciones Unidas. Pero la situación que está viviendo el pueblo venezolano, hay que salir a preguntarle para que te des cuenta que es dramáticamente inhumana. ¿Qué dice Osvaldo Vera? No, fíjate, por supuesto que el gobierno sabe y está claro de los niveles inflacionarios que existen. Y parte de eso son las razones, entre otras cosas, que se desarrolla, se planifica y se desarrolla un programa que no solamente, insisto, va a ser para la recuperación del salario, la recuperación del trabajo como valor fundamental, sino para acomodar la economía, una economía que no tenía ninguna justificación. Osvaldo, tenemos que ir a la pausa. Al regreso me gustaría continuar contigo, abriendo contigo la próxima parte, pero explicando un poco cuáles son las medidas, las estrategias para impedir que el salario se vuelva sal y agua, que este salario termine siendo nuevamente arrasado por la hiperinflación. Y segundo, el otro aspecto es el financiamiento de ese salario, de dónde sale ese dinero, si no se va a producir dinero inorgánico y si se le eliminó el impuesto durante este año a PDVSA y a las transnacionales que tienen que ver con la inversión en la faja petrolífera. Hacemos la pausa y ya volvemos con Osvaldo Vera y por supuesto que con Carlos Navarro también. Ya venimos. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @Globovisión. En Instagram, @Globovisión. En Facebook, Globovisión. En Telegram, Globovisión Piso Oficial. Si quieres volver a ver este y todos los programas de Globovisión, visítanos y suscríbete a nuestro canal de YouTube. Soy Globovisión.